Hola directoras y directores, supervisoras y supervisores. Hoy voy a hablar con ustedes sobre el derecho a aprender y cómo estamos ahorita en el sistema educativo en México y cómo vamos. Pero antes de llegar a eso, debemos pensar en dónde queremos ir, porque para saber cómo vamos necesitamos tener como que esa meta, esa aspiración a dónde queremos ir. Desde Mexicanos Primero, nuestra aspiración es tener una sociedad cada vez más justa e incluyente, donde todas y todos pueden llegar a ser la mejor versión de sí misma. Aquí estamos convencidos que la mejor manera de llegar ahí es en la escuela. Es en la escuela incluyente. ¿Qué significa eso? Una escuela donde todas y todos pueden estar, aprender y participar. ¿Y cómo estamos hoy en día en México? Desafortunadamente no estamos donde necesitamos estar. Hoy en día no todo es para todos. ¿Por qué decimos eso? En primer lugar, hablamos de una primera exclusión, porque no todos están en la escuela. De cada 100 niñas y niños que entran a la primaria en México, la tercera parte de ellos van a llegar a la primaria sin haber cursado los 3 años de preescolar, porque todavía no todos llegan a los 3 años para empezar en tiempo y forma la educación preescolar, y es ahí donde empieza la brecha. En la secundaria vemos que solamente 84 van a llegar a la secundaria, que 1 de cada 3 no va a llegar a la educación media superior, y a la universidad de la educación superior solamente 1 de cada 5 van a tener esa oportunidad educativa. Entonces, esa es la primera exclusión. La segunda exclusión que vemos en México es que no todas y todos aprenden en la escuela. Para los que logran estar todavía a los 15 años, vemos que tienen resultados de aprendizaje todavía insuficientes. 2/3 partes de ellos, en esta primera columna, terminan la secundaria sin haber aprendido lo necesario para seguir estudiando, para poder participar plenamente en su sociedad. Y lo que vemos aquí, hay una exclusión muy destacada en la educación comunitaria, donde básicamente solamente 1 de cada 10 jóvenes en la educación comunitaria termina la secundaria habiendo aprendido lo que necesita para seguir estudiando, para seguir aprendiendo y de nuevo participando. Entonces aquí tenemos claramente todavía una segunda exclusión en el aprendizaje. En tercer lugar, vemos una exclusión todavía en la participación. Entonces, ni tenemos datos, ni tenemos información, ni recopilamos información sobre la participación de las niñas, niños y jóvenes en su propia educación, en su propio proceso de aprendizaje. Tampoco vemos en la mayoría de las escuelas espacios establecidos, oportunidades donde las niñas, niños y jóvenes pueden participar, pueden opinar, pueden formar parte de la toma de decisiones en las escuelas. Y no tenemos una política pública ni a nivel nacional ni en ningún estado que realmente busque impulsar la participación de los niños en su propia educación. Entonces, no estamos donde necesitamos estar. La clave de todo eso es la progresividad. El derecho a aprender como derecho humano, uno de los principios básicos es el progreso, ¿no? Tenemos que ir por cada vez más y hacerlo cada vez mejor. Entonces, eso es lo que buscamos todos los días, ustedes, nosotros, todos los que estamos en ese proyecto educativo, buscando progresar en la educación para tener un sistema educativo donde sí se cumpla el derecho de los niños a aprender. Y para saber si estamos progresando o no, necesitamos evidencia, necesitamos información, necesitamos datos. Entonces, en ese sentido, nosotros desde hace unos años empezamos a trabajar con índices que miden cómo está la educación en el sistema educativo en México. El índice que usamos actualmente se llama el ICRE, es el índice de cumplimiento de la responsabilidad educativa. Es una herramienta desde una organización ciudadana para poder decirnos de dónde venimos, cómo ha sido nuestro pasado, cómo estamos al día de hoy y hacia dónde vamos, cómo es el movimiento, el avance que estamos teniendo en la educación en nuestro estado. Ese es un índice estatal. ¿Y cómo se define la responsabilidad educativa desde el ICRE? El ICRE cuenta una historia en 2 partes. De un lado, tiene un enfoque en los resultados educativos. Esto es para poder saber qué tan incluyente es nuestro sistema educativo al día de hoy. En resultados medimos aprendizaje y también permanencia. Permanencia en cuanto a cuántos jóvenes llegan a la educación media superior. Y lo que estamos tratando de ver aquí es un poco qué ha pasado
en el pasado que nos ha llevado a donde estamos hoy. Del otro lado, evaluamos las condiciones educativas. Entonces aquí incluye cosas como si los niños llegan a preescolar a los 3 años, la formación de los docentes, la participación de los padres de familia, el liderazgo escolar en las escuelas, las condiciones materiales y la red de apoyo, por ejemplo, de supervisión, las tutorías, cosas así. Entonces, esta parte de condiciones nos habla de qué estamos haciendo actualmente en el Estado para impulsar de nuevo el derecho de todas y todos a estar, aprender y participar en las escuelas. Entonces aquí tenemos un poco el pasado que hemos hecho y ahorita el presente, qué estamos haciendo hoy en día para asegurar que todos estén, aprenden y participan en la escuela. Convertimos todos esos números en una escala de 0 a 10 para que podamos hacer un tipo de boleta para las autoridades estatales. Entonces lo que vemos es en rojo, una calificación de 0 a 5.9. Eso significa que el Estado requiere atención urgente para garantizar el derecho para los niños en su estado. En segundo lugar tenemos calificaciones de 6 a 7.9 en amarillo. Eso significa se está acercando a cumplir, pero todavía tiene que tomar acciones específicas, acciones focalizadas para mejorar. Y aquí tenemos en verde con una calificación de 8 a 10 estados donde ya van por buen camino, ya estamos viendo un cumplimiento mayor. ¿Y qué nos dice el ICRE? Bueno, el ICRE 2018 es la segunda edición que tenemos de este índice. La primera edición fue en 2016 y ahorita contar con esas 2 ediciones nos ayuda, nos permite poder ver el avance, poder empezar a medir el progreso. Entonces, de ver no solo cómo está el Estado, pero más importante, cómo es el movimiento, ¿estamos progresando o no? Y el ICRE 2018 nos dice que en primer lugar, como país, vamos avanzando. Entonces, eso es algo, por ejemplo, que vemos en el indicador de permanencia. Entonces, aquí vemos que en 2016 tuvimos 7 estados que estaban en verde en el indicador de permanencia. De nuevo, este es el porcentaje de jóvenes que llegan a inscribirse en la media superior. Después de 2 años, vemos que ahorita tenemos 14 estados. Entonces, hemos duplicado el número de estados que están en verde en este indicador. Eso significa que cada vez más jóvenes llegan a la educación media superior. También vemos mejoras en, por ejemplo, el porcentaje de maestros con resultados idóneos en los concursos de ingreso. Esa es como una medición de cómo está la formación inicial en los estados. En 29 estados mejoraron en este indicador. Entonces, eso sí es algo muy importante. También medimos el porcentaje de escuelas que tienen un director o una directora de tiempo completo. Ese es como el primer paso para tener un liderazgo efectivo en las escuelas. Y este es el indicador que más ha avanzado en los últimos años. Entonces, 30 estados mejoraron, 30 estados lograron tener más directores de tiempo completo en sus escuelas. En segundo lugar, el ICRE 2018 nos dice que a pesar de que con mucha frecuencia se dice que no podemos ver cambios significativos en poco tiempo, sí hay un avance notorio en algunos estados hacia la doble inclusión. Vemos en esta gráfica. Entonces, esta gráfica nos ayuda a entender qué es la doble inclusión o la doble exclusión. Del eje horizontal tenemos permanencia, de nuevo porcentaje de jóvenes que llegan a primer año de educación media superior. Aquí tenemos aprendizaje, eso se mide con el porcentaje de jóvenes a los 15 años saliendo de secundaria que están arriba del nivel 1 en Planea. Entonces, la meta siempre es llegar aquí al cuadrante verde, la doble inclusión. Más jóvenes en la escuela aprendiendo más. También tenemos algunos casos donde logramos mantener a más jóvenes en la escuela, pero todavía no hemos logrado que todos y todas están aprendiendo a los niveles que queremos ver. Aquí tenemos una situación muy preocupante. Inclusión en el aprendizaje, pero exclusión de la escuela. Entonces, hay más aprendizaje, pero ese aprendizaje se limita a unos cuantos. Y aquí el caso más preocupante de todos es la doble exclusión, donde muy pocos llegan a quedarse en la escuela y aprenden, los que se quedan aprenden muy poco. Entonces, y aquí vemos el ejemplo de 9 estados y donde estaban en 2016. Entonces, lo que podemos ver es que la mayoría estaban aquí en el cuadrante rojo, en la doble exclusión. Tenemos
tenemos a Puebla, que estaba en la línea, casi llegando al amarillo, y dos estados, Estado de México, Hidalgo, que estaban en la zona amarilla. De nuevo, más chicos en la escuela, pero todavía no logrando el aprendizaje que queremos ver. Y vemos qué pasó entre 2016 y 2018. Entonces aquí vemos el movimiento. Lo que podemos ver es Puebla, por ejemplo, ya pasó de rojo a amarillo. Sinaloa también pasó de rojo a amarillo. México, Hidalgo, los dos siguen avanzando en esta dirección. Y tenemos los casos muy destacados de Campeche y de Sonora, que son los dos estados que más han avanzado en los últimos años. Entonces Campeche, que estaba muy atrasado, ya está mejorando mucho, y Sonora casi está acercándose a la zona amarilla. Entonces, lo que vemos en esas flechas es eso, ¿no? Movimiento, progreso. Ese es lo que queremos ver. Sí, todavía no estamos donde queremos estar, pero lo importante es esa trayectoria de movimiento y que seguimos yendo en la dirección deseada. En tercer lugar, el ICRE nos dice que el progreso depende de lo que se hace o no en lo local. ¿Y por qué digo eso? Explico con estas gráficas. Aquí tenemos los estados, las 32 entidades en orden alfabético, y aquí la pregunta es que si el movimiento que vemos en los estados depende solamente de la política nacional. Si eso fuera el caso, todos los estados tienen la misma política nacional, entonces el movimiento que esperaríamos sería una línea así horizontal, igual movimiento igual para todos. Pero lo que vemos en la realidad es algo más como eso. Entonces vemos que algunos estados avanzaron más rápido, otros estados retrocedieron, y que realmente no hay un patrón muy claro de eso, una tendencia a nivel nacional. Entonces eso nos dice que depende mucho del estado. Pero algunos han dicho, pero depende del contexto socioeconómico de los estados, ¿no? Los estados más ricos avanzan más rápido que los estados donde hay más pobreza, por ejemplo. Entonces, exploramos ese caso. Lo que vemos aquí es que las entidades ya están ordenadas de acuerdo a su nivel de desarrollo. Entonces, tenemos Ciudad de México, Nuevo León de este lado. Del otro lado tenemos Guerrero y Chiapas, por ejemplo. Y lo que esperaríamos sería un movimiento más o menos así, ¿no? Avance en los estados con un nivel de desarrollo más alto, y retroceso en los estados que están lidiando con un contexto más complicado en cuanto a la parte socioeconómica. Pero lo que vemos de nuevo es algo así. Incluso vemos Ciudad de México bajó, Nuevo León está un poco estancado, Sonora sí es un estado que subió, pero realmente la mayoría de los estados que avanzaron en los últimos años son los que están de este lado de la tabla, ¿no? Entonces aquí estamos viendo, por ejemplo, el caso de Puebla es un caso muy destacado de un estado que sí tiene un contexto socioeconómico complicado, pero es uno de los estados que más ha avanzado en los últimos años. Entonces, lo que vemos aquí es que ni la política nacional ni el contexto socioeconómico nos puede contar la historia completa. Y mucho de lo que va a pasar en los estados de esos movimientos depende de lo que hace el estado. Incluso con estos movimientos en el ICRE hemos podido categorizar a los estados en 4 categorías. En algunos estados vemos un progreso destacado. Esos son estados que están tomando decisiones adecuadas para impulsar el derecho a aprender en sus entidades. Estos estados están reescribiendo la historia, ¿no?, de sus estados, porque sí están avanzando y tienen un progreso destacado. También tenemos estados donde no vemos un movimiento marcado. Entonces, eso puede ser algunos estados que subieron en unos indicadores pero bajaron en otros, entonces su movimiento global está en 0, o otros estados que claramente están estancados en todo. También tenemos una categoría que llamamos arriba, pero en riesgo. Esos son estados que históricamente han tenido mejores resultados educativos. Aquí tenemos, por ejemplo, el caso de Aguascalientes, Nuevo León, de nuevo la Ciudad de México, que son estados que han tenido el privilegio de estar como que arriba en las tablas en educación, pero por no tomar las decisiones más adecuadas, están bajando y están en riesgo de perder esa ventaja histórica que tienen. Y aquí también tenemos casos urgentes
que son estados que están en la parte más baja de la tabla, pero también están retrocediendo. Entonces, eso es algo donde nosotros decimos, necesitamos poner atención urgente a estos estados, porque no solo están incumpliendo con su responsabilidad, pero cada vez incumplen más. En cuarto lugar, el ICRE 2018 nos dice que a pesar de todo ese avance que yo he platicado, todavía no estamos donde queremos estar. Aquí podemos ver las calificaciones globales de todas las entidades y lo que vemos, lo más notorio, no hay ningún estado en verde. Entonces, en ningún estado en México hoy en día la autoridad educativa local cumple con el derecho a aprender de los niños en su entidad. Entonces, los mejores dos lugares, hay un empate entre Coahuila y la Ciudad de México con un 6.8. Y bueno, todavía lejos del 8 aquí. Y vamos viendo cómo baja, son 22 estados, 22 entidades que están en rojo. Entonces, eso sí nos dice que estamos en una situación donde tenemos que tomar mejores decisiones, focalizar nuestros esfuerzos para impulsar un progreso y irnos en esta dirección para lograr estar en verde. Y en quinto lugar, el ICRE 2018 nos dice que el progreso implica focalizar y ajustar. Lo que vemos en esta evaluación es que el desafío principal está en apoyar a las personas. Entonces, en el ICRE, de nuevo, evaluamos 4 dimensiones, que son las personas, sus relaciones y procesos de aprendizaje, las condiciones materiales y la red de apoyo, el acompañamiento que se da a las escuelas. Y lo que vemos es que los focos rojos principalmente están en esa parte de apoyar a las personas. Vemos, de nuevo, que menos de 1 de cada 3 niñas y niños entra a los 3 años al preescolar. Entonces están perdiendo ese primer momento, ese primer impulso en su educación. Después lo que vemos es que a nivel nacional, menos de 2%, solo 1.4% de los maestros contaron con oportunidades de formación continua por parte del Estado. Entonces, esa es una deuda histórica que tenemos con los maestros y tenemos que arreglar eso. También vemos que la mitad de las escuelas no registran una participación activa de las familias. Entonces, que las familias tampoco están llegando, tampoco están en las escuelas presentes para poder aprender y participar en este proyecto escolar con los niños y con los maestros. También vemos que desde el sistema de apoyo, solamente 1 de cada 2 niños que experimentan barreras para el aprendizaje y la participación reciben la atención que necesita, el apoyo que necesita. 1 de cada 2 supervisores tiene más de 10 escuelas en su supervisión. Tenemos supervisiones con hasta 100 escuelas. Entonces, ¿cómo podemos pensar que un supervisor va a poder atender adecuadamente, acompañar adecuadamente a las escuelas en su zona cuando tiene tantas escuelas? Y en cuanto a la tutoría, que es ese apoyo para los maestros de nuevo ingreso, 19 estados ni publican ni tienen una base de datos con esa información. Entonces, si la autoridad no sabe si un maestro tiene o no tiene tutor, podemos estar casi seguros que esa tutoría no está pasando. Pero no debemos deprimirnos porque no estamos donde queremos y necesitamos estar. El ICRE lo que nos ayuda a hacer es focalizar la exigencia, focalizar nuestros esfuerzos para que podamos impulsar los cambios necesarios, los cambios que sí van a tener resultados. Entonces podemos cambiar de una situación donde nuestra exigencia, nuestra llamada es para mejorar la educación en general, algo mucho más focalizado, donde podemos hacer que dónde están los focos rojos en nuestro estado, en nuestro contexto. No tenemos que mejorar en general, tenemos que hacer cosas y tomar acciones específicas. Y el ICRE nos ayuda a entender para cada estado, para mi estado, cuáles son esas acciones específicas. También el ICRE, por ayudarnos a entender los movimientos, nos ayuda a entender en qué situación se encuentra nuestro estado y por eso cuál es la pregunta principal para mi estado. Entonces, mi estado está aquí con un progreso destacado. Entonces, la pregunta es ¿cómo podemos avanzar más rápido? ¿Cómo podemos no perder ese impulso, ese progreso que hemos tenido? Si estamos en este amarillo, ¿cómo podemos salir del estancamiento? ¿No? ¿Cómo necesitamos hacer algo para ya salir de donde estamos? Y si estamos arriba, pero en riesgo, ¿cómo podemos retomar el rumbo? ¿Qué ha pasado? ¿No? ¿Por qué estábamos mejor en el pasado y ahorita que estamos cayendo? ¿Qué está pasando ahí? Y si estamos en este grupo de los estados
semáforos rojos, cómo podemos cambiar de dirección urgentemente. Y también para ustedes, directoras y directores, supervisores y supervisores, ustedes son los agentes de cambio principales desde las escuelas, desde las zonas escolares. Entonces, el ICRE también está diseñado para ustedes, para que ustedes puedan ver cuáles son esos focos rojos, pensar en estas preguntas. ¿Cuáles son los 5 imprescindibles para progresar en nuestro estado? Para pensar qué se está haciendo actualmente desde las escuelas, desde las zonas, también en el estado. Y también, ¿cuál es mi papel? ¿Cómo puedo yo acompañar mejor el cambio? ¿No? Entonces, un supervisor puede tener un impacto muy importante en asegurar que haya liderazgo escolar efectivo. Una directora puede tener un papel preponderante en la participación de las familias, en asegurar que las y los niños llegan desde los 3 años al preescolar, por ejemplo. Entonces, eso es. El ICRE es para ustedes, para que ustedes puedan leerlo, reflexionar y pensar, ¿no? ¿Qué podemos hacer mejor como Estado? ¿Qué puedo hacer mejor yo como director, directora, supervisor o supervisora? Muchas gracias.